¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús, donde literalmente leemos la Biblia junto con un invitado cada semana. El día de hoy nos tocó un invitado que es un hermano en Cristo que también le gusta, como a todos los que estamos en el podcast, los que escuchamos el podcast, leer y estudiar la palabra de Dios. Y estoy emocionado porque está aquí. ¿Cómo estás, Ami? Bien, bro. Qué chido poder estar aquí contigo. Sí. Qué bueno que estás aquí. Gracias por aceptar la invitación. Que nos gusta leer más o menos la Biblia. Más o menos. Sí, eso está curioso porque yo utilizo más, ahorita que estamos en la era de la tecnología, el escuchar la Biblia que leer la Biblia. Y siento que tengo buena memoria, entonces agarro eso a mi favor y utilizo más esa arma de poner atención más que todo. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, yo de niño me creé esta mentalidad de como, si no vas a leer la Biblia, de perdida, pon atención los domingos. Entonces se te va a pegar algo. Sí. Entonces ese era como que mi don, ¿no? El poder retener lo que escuché el domingo. Sí. O sea, me decías que tienes toda la vida de cristiano. Los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de nacer en cuna cristiana, porque también es mi historia. O sea, no sabes cuántas clases dominicales ahorita están ahí. O sea, de niño yo no me acuerdo de nada. O sea, o sea, no te voy a decir, este domingo aprendí esto. Pero ahorita ya de grande no manches, me fue de... O sea, ahorita soy fruto de todas las clases dominicales, me las sé. Y entonces ya de repente estoy un domingo y es más fácil para mí poner atención porque relacionas muchas cosas. Sí, es cierto, sí. O alguna música también. Sí. Entonces, yo te recomiendo a ti que estás escuchando ya que tienes 10 años, 12 años, 15 o 18 o ya más grande, te recomiendo que si no batallas mucho para leer la Biblia, de perdida pon atención. Pon atención a tus papás, a tus pastores, y no necesariamente todos los domingos. Pon atención cuando estás platicando con tu papá y tu papá está ahí emocionado hablándote de Moisés y tú estás como que, ok, papá, déjame ir a jugar Call of Duty, ¿no? Pero pon atención, eso te va a servir mucho. Y algún día escuché una historia en la radio de esta persona que terminó en la guerra de Vietnam y estuvo encarcelado por meses en un cuartito. Nomás le aventaban la comida. Y dice que lo que más se arrepiente en esos momentos oscuros es de no haber leído la Biblia. Que lo único que él se acordaba era lo que se acordaba de los cantos que le cantaba a su mamá. Y así se repetía una vez esos cantos y sacaba lo que estaba en los cantos, la palabra que estaba en los cantos. Wow. Y él dice, es lo que más me arrepiente. Entonces, de verdad que poner atención. Sí, yo me gusta mucho el fútbol. Entonces, obviamente todos los domingos siempre había fútbol en la iglesia. Entonces, me recuerdo tantos domingos donde yo me iba a una tiendita cerca a media prédica o a media reunión y me perdía muchas cosas. Y ahora que, no sé, o sea, me llama más la atención o de repente no sé, ya no tengo la costumbre de salirme, a veces se me hace tan padre a veces que conectas una cosa y Dios te habla. O sea, a lo mejor no es toda la predica, pero es un solo versículo y me acuerdo con risa así de, no manches, y todas las veces que me salía de morrillo, ¿no? Entonces. Sí, cuando encuentras una referencia, ¿no? Sí. Como que, aquí está haciendo sombra de Jesús, ¿no? Como Isaac iba a matar a su hijo, Abraham, a Isaac. Sí. Es una sombra de que Dios iba a enviar a su hijo, ¿sabes cómo? Hay un chorro de cosas bien interesantes. Ajá, sí, así es. Te iba a preguntar, ¿quieres hablarnos un poco de ti, un poco de lo que haces en tu iglesia? ¿Dónde es tu iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? Pues mi iglesia se llama... mi iglesia. La iglesia yo la fundé. Donde yo asisto se llama Pajiel, que significa encuentro con Dios, algo así. Entonces, estamos en el Valle de Mexicali y Guadalupe, Victoria. Es una ciudad, pero... Tiene nombre de ciudad, pero es muy pequeño. Entonces, ahí estamos. Toda mi vida crecí ahí y mi familia, mis tíos, mis
mis abuelos, todos han tenido historia ahí de que han servido ahí. Y pues he estado sirviendo ahí más formalmente hace como unos 5 o 6 años, principalmente en el Ministerio de Jóvenes. Y estoy sirviendo ahí. Por lo regular, la actividad que más me toca es compartir. O sea, me toca predicar cada sábado o miércoles, o cuando haya servicio así. De repente, mi función a veces era cubrir a la gente que no iba a estar. Entonces, ahora, por ejemplo, en verano, mucha gente de los pastores o los ancianos así salen a vacaciones 1 semana o 2 y a mí me toca estar ahí. Entonces, obviamente hacemos más cosas de lo que sea que haya, pero ayudo en eso. Entonces, qué cool. Juventud Pagel, ahí está, lo pueden buscar también en Facebook y en Instagram. Entonces, ahí van a aparecer, pero para los que están en Spotify, pues. Ok. Para que escuchen, ¿no? Sí, porque al empezar cometía ese error de nomás decir, ahí van a aparecer, no tenga que decirlo, y los de Spotify como que, ¿qué onda? Sí. Pero bueno, pues qué bendición. Sí. Gracias por venir. ¿Qué te parece si empezamos? Ok. ¿Quieres dar un resumen del 9 o tus opiniones? Sí, ahorita estábamos hablando de eso fuera de cámaras. Pero decía que el capítulo 9, lo que más me llama la atención es cómo Pablo inicia diciendo, o sea, el tema es la predestinación, ¿no? Unos sí y otros no. Dios vino por todos o nomás por unos cuantos, sí. Y es un tema que a veces muchos pastores tienen la seguridad y la confianza o el orgullo de muy cómodo decir, yo entendí el mensaje y si la gente ya no lo entiende, pues ya se fregó, ¿no? Pero Pablo dice que él hubiera preferido ser anatema, o en otras palabras... Maldito. Ajá, maldito. Y en otras palabras es, yo no voy al cielo si eso hace que tú vayas al cielo. Entonces te habla del corazón con el que dices, o sea, no voy a hablar de tú sí o yo sí y tú no. Prefiero que mi corazón diga tú ve en lugar de mí. Entonces, sí. Para mí hablar de predestinación es antes de tratar de analizar qué persona sí va a ir al cielo y qué persona no va a ir, es que mi corazón debe estar listo para darle mi lugar a quien sea, ¿no? Ya sea la persona porque la imagen es, los judíos eran los perseguidores de Pablo, ¿no? En todo su ministerio, y él de todos modos dice, si yo no voy y ustedes van, por mí está bien. Entonces, en otras palabras, es como si vas a discutir este tema, discútelo desde un punto de vista con mucho amor. Sí. Porque literalmente Pablo empezó este capítulo hablando con mucho amor. Y estamos hablando en el episodio pasado que no necesariamente Pablo de verdad diera el lugar de no estar con Cristo por sus hermanos judíos, sino está usando un lenguaje poético, exagerado, gritón, diciendo como que con mucho dolor, o sea, muy poético, pues. Sí. Igual Jesús usa este mismo vocabulario cuando dice aborrece. Si no aborreces a tus padres, a tu esposa, a tus hijos a causa de mí, no eres digno de mí. Y lo que está diciendo Jesús de una forma muy poética, con mucho pasión, está diciendo, ponme a mí encima de todas otras cosas. No literalmente está diciendo, aborrece a tu esposa. No, no, o sea, y no vamos a hacer una doctrina de eso, de aborrecer a nuestras esposas. ¿Cómo no se debería de hacer una doctrina de que Pablo dice esto? Como que, entonces... Dios escoge a unas para ser anatemas y así. Sí, pero sí te habla del corazón de Pablo, ¿no? Y cómo contrasta mucho con el corazón de a veces de muchos de nosotros al hablar de predestinación, ¿no? De yo ya estoy de este lado, pues. Y vemos a alguien, no sé, ahorita el foco más donde los cristianos más apuntan a veces son ciertos pecados, ¿no? Ciertas ideas. Y ya ellos no van a ir, ¿no? O sea, ellos ya de plano, si los ves, ya no tienen oportunidad, ¿no? Sí, y algo bien interesante que el pastor Obed nos está diciendo en el podcast pasado es que Pablo se siente así con
este grupo de personas que él ama. Ujú. Porque imagínate, los judíos, los que tienen los profetas, las promesas, más adelante lo dice, como que, como que es como los mexicanos, mi cultura, Ujú. y que venga alguien y te dice, tu cultura ya no va a ser y no vale nada. O los estadounidenses, la Carta de la Independencia, Abraham Lincoln, George Washington, como que, mi cultura. Entonces, imagínate, viene alguien y le dice, ok, los judíos no solamente son los escogidos, también son otras personas. Ujú. Entonces, muchos judíos se sentían como que, ¿qué? ¿Cómo? Pero aquí hay algo muy interesante que nos dijo el pastor Obed. Pablo está diciendo esto por alguien que ama. Ujú. Yo le dije a mi esposa, yo no puedo pensar en nadie que yo pueda decir, yo quiero ser maldito, alejado de Cristo, con tal de que ellos se acerquen a Sí. Cristo. Pero le dije, creo que lo más cercano a eso sería por ti, por mi esposa. Ujú. O sea, amo a mi esposa. Pero hay aquí la diferencia. Pablo también está diciendo esto acerca de alguien, un grupo que él ama. Ujú. Pero Cristo lo hizo por un grupo que era su enemigo. Ujú. Dijo el pastor Obed en el episodio pasado que es fácil que yo ame a mi esposa, y que dé mi vida y que sea anatema, que sea maldito por mi esposa, o sea, que dé ese intercambio, pero si lo hago por una prostituta, yo sé que se escucha muy fuerte. Ujú. Si yo, es más difícil, Sí. porque a esta persona no la conozco y me puedo crear en mi mente de que, es una persona que está alejada de Dios. Ujú. Entonces, es difícil que yo diga, doy mi vida por esa prostituta. Sí. Es muy difícil, pero es fácil que yo diga, doy mi vida por mi esposa. Es muy fácil. Ujú. Pero Dios, a diferencia de Pablo, no tenía este sentimiento. Él quería ser anatema por los pecadores. Sí. Y fue anatema por los pecadores. Sí, de verdad. Dios lo castigó y fue maldito Jesús por los pecadores. Y eso es lo increíble. Entonces, cuando la gente se mete en este tema de la predestinación y dicen, no, que siempre lo miran desde el punto de vista de que Dios escoge a los mejores. Ujú. Pero en realidad Dios escoge a los peores. ¿Sí te das Sí. cuenta de eso? Sí, sí. Entonces, El mismo caso de Jacob y Esaú ahí en el capítulo 9 hace más confuso la elección de Dios, ¿no? Porque, o sea, en realidad Jacob, en parte de la historia, es el malo, ¿no? es cierto, Entonces, es el malo. es el malo. Entonces, ¿por qué? Creo que no sé quién era. No sé si es Spurgeon o algo así. En un comentario que leí decía, yo no me preguntaría por qué Dios rechazó a Esaú. Me preguntaría por qué Dios eligió a Jacob. A Jacob. Sí, es Sí, cierto. Porque él era el mentiroso. Su nombre sí, literalmente significa tramposo y mentiroso. sí, Él era el malo y aún así Dios los cogió. Fíjate cómo está eso. sí. Entonces, eh, este capítulo termina de una manera muy hermosa. Lo voy a leer. Dice, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ujú. Termina así, como diciendo, ok, los que son elegidos son aquellos que son peores o que no están ahí en el lodo, pero a fin de cabo tienen la naturaleza humana pecaminosa y están perdidos, Ujú. pero la salvación es de los que creen en Cristo Jesús. Sí. Creo que ya yo imagino a lo mejor para pasar al capítulo 10, Sí. pero también ese último versículo está muy padre. Y algo que a mí en lo personal me hacía pensar es cómo, o sea, ese pasaje dice, yo les puse una roca ahí. O sea, ya cada quien se tropezó o creyó en la roca, ¿no? Y Ujú. entonces me hace pensar mucho en, sabemos que los judíos eran bastante orgullosos, ¿no? Y Ujú. todo este tema, la de predestinación, incluso nos vuelve orgullosos, incluso a nosotros los gentiles, ¿no? Entonces, me hace pensar en esto, que la predestinación se ve a través de la humildad, ¿no? O sea, en cómo yo no puedo hacer nada para ser elegido, o sea, del que corre o el que es Dios tiene misericordia de quien quiere tener Así misericordia. es. Entonces, tienes que abandonar tu orgullo para Ujú. decir,
yo no tengo control sobre esto. Y Pablo está usando ese mismo vocabulario para decir, ¿qué acaso Dios no puede hacer esto? Ajá. O sea, Dios tiene la autoridad, la soberanía para hacer todo esto. Está diciendo como que Dios puede decirte no, Ujú. no vas a ser salvo. Dios escoge a quien quiere, pero aún así te escogió a ti y murió por ti. Eso es lo que está diciendo. Sí. O sea, entonces, al ver todo esto, wow, Dios pudo haber dicho esto, pero no, vino a morir por mí. Sí. O sea, entonces, ese es el mensaje. Déjame leer un poquito más para atrás. Dice, mas Israel, que no iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, Ujú. sino como por obras de la ley, pues Sí. tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Ujú. luego lo que leí. O Sí, sea, estos tipos eran bastante rectos, la mayoría, ¿no? O sea, por ejemplo, los de estos grupos de los fariseos y esas cosas se creían a veces en gran parte, porque cuando ujú. lo ves en los evangelios, que Jesús siempre le están haciendo ese tipo de preguntas. ¿Por qué no cumplen esta ley ustedes? ¿Por qué esto? Entonces, Sí. me hace ver que eran tipos bastante orgullosos, ¿no? Sí, y en cierta manera, eh, a ellos les fue dada la ley, ¿sabes? Sí. Como, y era, ciertamente, si cumples la ley, eres salvo. Ujú. Y pues ellos intentaban alcanzar la salvación, pero ese es el punto del Viejo Testamento, que no puedes cumplir la Sí. salvación. El Viejo Testamento te anuncia de esta forma a Jesús. No puedes cumplir la ley, y por lo cual no puedes ser salvo, y por lo cual no puedes acercarte a Dios. Por eso viene Jesús a cumplirla. Ujú. Y Él es el puente para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Ujú. ¿Sabes cómo? Entonces, por fin se les reveló el Mesías. Por fin vino alguien que cumplió la ley, un rey que cambió las cosas, el rey prometido, el Mesías desde antes, en Isaías, en Jeremías. Pero estos hombres no creyeron. Ujú. Entonces ellos siguen con la ley, siguen la ley. Pero pues, sí, tienen la clave a la vida y a la salvación, pero la cosa es que como nuestro cuerpo pecaminoso es de una naturaleza pecaminosa, nuestro cuerpo y nuestra ley de pecado agarra la ley que es santa y bendita y la convierte en algo para maldición. Ujú. ¿Sabes cómo? O sea, es algo bueno la ley, pero como nosotros estamos malditos, Ujú. agarramos eso bueno y lo convertimos en algo malo. Sí. Pero por eso está Jesús. Él ya es gratis. Él cumplió todo. Eso es lo glorioso del mensaje del Evangelio. ¿Te parece si comenzamos ya? Estuvo muy alargado el intro, pero espero que a alguien le sirva esto. Claro. Estamos en Romanos capítulo 10. Ujú. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignoran la justicia de Dios. Perdón. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. No sé si quieras agregar algo. ¿Estás leyendo qué versión, bro? Perdón, Reina Valera, no te dije. Igual nos vamos a saltar a NTV si hay dudas. Como si algo, como aquí al principio, Ok. me gustaría Espérame. leer Déjalo pongo en... Leímos hasta el 4, ¿no? hasta el 4. Sí, Sí. sí. Me parece interesante otra vez cómo él... O sea, creo que el 9 y el 10 y el 11 son como... Hablan de lo mismo. O sea, Mm, no terminan el 9 y otra cosa diferente es el 10, sino que va continuo y Pablo otra vez vuelve a hacer esta... Como... Muestra su corazón primero, ¿no? mm, Muestra su corazón y dice, hey, yo de todos modos oro por ellos. Y porque había esta como pelea entre los gentiles y los judíos, entre qué es lo más importante, la ley o la gracia, ¿no? Entonces, eh, Pablo no deja de invitar a los gentiles a
ok, sí, la gracia es importante, pero de todos modos no dejes de orar por alguien que cree diferente que tú, pues. Y eso para mí me parece interesante y como también dice, o sea, aunque los judíos en estos 3 capítulos se van a ver muy mal, porque Mm, son los que rechazaron, o sea, los que no pudieron ver a Jesús como Dios. Y de todos modos, Pablo ahí dice, hey, ellos son, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. mm, Y creo que en la NTV dice, ellos tienen un fervor por Dios. De todos modos se encuentran cosas buenas, aunque dice, no es conforme a ciencia, y en la NTV dice, esa ah, parte quería saber. ¿Qué dice? dice, no, está mal encausado, o sea, Mm, tienen un celo por Dios, pero no está bien ok, direccionado, pues. Y entonces, si ves la historia de Pablo, entiendes perfectamente qué quiere sí. decir, porque el vato perseguía a los cristianos y los mataba, ¿no? Mm, Entonces, dice, si somos celosos, o sea, si creemos que estamos haciendo bien las cosas, pues, pero no estamos haciéndolas de la manera en la que Dios quiere que las hagamos, pues, o mm, creamos. Entonces, eso me parece interesante de esos 4 versículos. sí. Continuamos. Nos quedamos en el 4, Sí. ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ujú, Aquí, pues está diciendo eso, o sea, ¿de qué se trata la ley? ujú, O sea, Cristo. O sea, porque volvemos a lo mismo. La ley es en sí, es maldita para nosotros. Pero para Cristo, que la pudo cumplir, fue bendición y esa bendición fue pasada a nosotros. Y eso no significa, lo digo constantemente, no significa que si Dios cumplió la ley por nosotros, nosotros ya no vamos a querer cumplir la ley, sino al revés. ujú. Porque si tenemos la naturaleza de Cristo, nosotros queremos cumplir la ley porque ahora tenemos una nueva naturaleza. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, siempre doy esa analogía de la comida. O sea, a veces nuestra peor comida que odiamos, pero sabemos que es saludable, en mi caso, Sí. la cebolla. eh, si hubiera un cambio de naturaleza en mí y de la nada amara la cebolla y pues me hiciera bien y Ujú, fue un cambio de naturaleza. De esa misma forma, cuando naces de nuevo en Cristo, por creer en Cristo y aceptarlo, ujú. naces de nuevo. Entonces ahora de la nada disfrutas las cosas que son de la ley. Sí. Disfrutas las cosas que describen el carácter de Dios y quieres ser más como Jesús. Sí, una vez un amigo que estaba predicando sobre la ley y la gracia me hizo una imagen que se me hizo fácil de digerir y decía que muchas veces como somos parte de la gracia ignoramos la ley, pero el chiste era que antes de Cristo, no me acuerdo qué versículo es, pero dice que los humanos chocaban, pues, porque intentaban hacerlo con sus propias fuerzas. Entonces querían Ujú, cumplir la ley y eso mismo los llevó a destrucción, ¿no? O ujú, sea, sí. pero ahora cuando viene Cristo, dice que era como si hubiera una muralla y Cristo la pudo subir, la muralla. Y ahora Él está arriba. Te aventé una Entonces, cuerda. ajá, entonces dice, ahora tú puedes, no es como que, ya no vamos a intentar cruzar, ya no vamos a ya no vamos a intentar subir esa muralla, sino ahora ya sabemos cómo, y Jesús ya está arriba ahí, Ujú, y ahora tú puedes, o sea, sí. a veces decimos, no, ya la gracia es lo que importa y la ley no, y vivimos una vida lejos, como dices. Sí. Ajá. Y pues ni al caso, si tú razonaste y dijiste, oh, pues me voy al mundo a pecar, cabo voy a ser salvo y me voy al cielo. Sí, Hay que revisar el corazón porque a lo mejor no, ¿verdad? O sí, sea, a lo mejor esta persona no tiene la naturaleza de Cristo, por lo cual no tiene la salvación. sí, Entonces, porque sí me he puesto a pensar como que, oye, pues entonces esto significa que sí podría estar pecando y me voy al cielo, pero no quiero pecar. O sea, no quiero pecar. O sea, de verdad, no se me antoja irme al mundo a estar en estos caminos, ¿no? sí. Ah, vamos a continuar. No sé si querías agregar algo más. No, dale. Vamos. Ah, el 5.
Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por la justicia que es por la fe, dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. No sé si quieras comentar a eso. Sí. Al principio, o sea, perdón, al principio pues entiendo esto, ¿no? Lo que dice la ley de Moisés, lo pone bien simple, o sea, para entender. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, si tú haces las cosas de la ley, vas a tener vida, pero el problema es que es imposible cumplir la ley, así que estás muerto. Pero lo que sigue siempre he tenido problema para entender, no sé si nos puedes explicar. Sí, yo creo que ese es el de los versículos más difíciles de entender, ¿no? O sea, el por cómo está escrito. Lo busqué en las otras traducciones y está igual. Lo que leí, obviamente no me voy a traer crédito de que lo entendí. No, leí en comentarios que lo que está como que dando a entender Pablo aquí es que los que están basados en la ley, o sea, los que basan su salvación o su justificación por la ley, normalmente tienden a tener esta idea de que la salvación es muy difícil de alcanzar. De que necesitas estarte esforzando por cumplir toda la ley, porque si rompes un mandamiento eres acreedora como si hubieras roto todos, ¿no? Entonces, la imagen de este pasaje, lo que entendí es que los que basan su salvación o justificación por la ley ponen la salvación está muy difícil de alcanzar. Por eso dice, ellos se preguntan en su corazón, ¿quién subirá al cielo? O ¿quién bajará? O sea, y si lo ves, siempre fue así con los judíos o los fariseos de, tengo que lavarme las manos antes de comer, tengo que guardar el sábado, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que hacer tantas cosas. ¿no? Hacer. Ajá, entonces, eso es lo que está tratando de entender es difícil. Y pues tenían este punto de vista errado porque no solamente es difícil cumplir la ley, sino que es imposible cumplir la ley. Sí. Entonces, por eso vas a vivir por la ley, pero pues estás muerto en tus delitos y pecados porque es imposible. Porque no tienes la naturaleza de Jesús. Por eso, por la fe, creer. Es que esto parece tan loco. Imagínate un judío que desde niño le enseñas cumplir la ley para que te seas salvo y así. Y él está errado en este pensamiento. Y de repente viene alguien que le dice, oh, nomás tienes que creer en Jesús porque él ya lo hizo todo. Está difícil, es como que creer en Jesús y ya es todo. No tengo que hacer esto, el otro. ¿Sabes cómo? Sí, y está la historia del joven rico que dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y después de que el tipo ese fracasa, o sea, dice, no lo puedo cumplir. Los discípulos, o sea, creo que es Pedro el que dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque ellos tenían la idea de, este tipo dijo que cumplió todo. Y que desde su niñez ha hecho esto y el otro, y aparte tiene dinero y todo eso. Está interesante. Entonces Pedro dice, entonces ¿quién? Entonces tenían la idea de, era demasiado difícil. Sí, y lo interesante en esa historia es que Jesús le dijo esto para descubrir su corazón. Sí. Le dijo, ok, ¿quieres ser salvo? Ya hiciste todo. Tú dices que hiciste todos los mandamientos. Ahora ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y el joven rico se entristeció y se fue porque no pudo hacer eso. Sí. Jesús descubrió su corazón que amaba más a sus riquezas que a Dios. Jesús de una forma le hizo una simple mandato para que él se diera cuenta que el problema estaba en su corazón. Sí. Y aunque aparentemente cumplió toda la ley, su corazón estaba constantemente pecando una y otra vez en contra de Dios porque amaba más a sus cosas. Sí. Entonces, ¿cómo puedes cumplirte la ley completamente? Entonces, por eso no puedes ser salvo. Y por eso no puedes cumplir la ley, porque tu corazón va a estar pecando constantemente. Ahora, Jesús fue el único que no pecó nunca. El único que tuvo una vida perfecta. Y al momento de morir, ¡pum!, te da ese regalo. Y ahora, cuando
Dios el Padre te mira a ti, mira a Jesús, porque Jesús te regaló sus obras. Y por eso solamente creyendo en Jesús y aceptando a Jesús, eres salvo. Sí, que hablaste del corazón, ¿no? Y creo que en los versículos que siguen es donde empieza a hablar de la forma correcta en la que alcanzamos salvación y justificación, ¿no? Que es a través de nuestro corazón, ¿no? A través de cómo está nuestro corazón. Entonces, no sé si quieres seguir leyendo. Vamos a darle. En el 8, ¿verdad? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Ahí está. Imagínate, es todo. O sea, tú que estás viendo esto y a lo mejor eres nuevo a todo esto, estás conociendo a Dios, estás conociendo que Jesús es Dios mismo hecho hombre para morir en una cruz, vivir una vida perfecta y para darte la salvación. Y tú tenías una idea errónea de que, tengo que cumplir todas estas cosas para irme al cielo. Todas las religiones, el budaísmo, el hinduismo, todas las religiones del mundo te enseñan que tienes que hacer cosas más buenas que malas. Si haces cosas malas, tienes que hacer más buenas y así te ganas esa salvación o ese cielo. Jesús no te enseña eso. Jesús te enseña que nomás tienes que creer en Él. Ya. Ya se acabó el episodio, ya nos podemos ir. De verdad, eso es todo. Ahora, sinceramente creer en Jesús. Sí. No puedes decir, creo en Jesús, lo confesé, ya, no. No es como un amuleto mágico, no es Doctor Strange que hace un movimiento y no. Hizo una oración, ¿no? Ajá. De verdad, crees en Jesús, es todo lo que tienes que hacer. Y eso es lo bello, imagínate. Sí. Entendí algo sobre esto porque obviamente la forma fácil en la que se convierte la gente en, no sé, en un servicio de alcance es, repite después de mí esta oración, ¿no? Entonces, a veces creemos, o a veces, no, que alguien ya está a punto de morir, ve para que haga la oración de fe, ¿no? Ajá. Entonces, es la forma en la que nosotros lo vemos, pero algo que entendí sobre este pasaje es que no es algo superficial. Para la gente en ese tiempo decir que Jesús es el Señor era literal oponerse a que el emperador de Roma era el Señor o no sé, a lo que sea que estaba ahí gobernando. O sea, le debías toda tu devoción porque los romanos se creían dioses. Cierto. Entonces, para ellos decir, no, no sé, Pilato no es el Señor, es Dios, Jesús es el Señor de mi vida, era literal disruptivo, ¿no? Era literal un cambio de vida y era totalmente como rebelarse al gobierno actual. Entonces, literal decías eso públicamente, o sea, de creerlo en tu corazón y confesarlo públicamente tu vida ya no va a ser igual, literal. O incluso vivir alrededor de la cultura judía, decir que Jesús es el Señor, como que no, Jesús no es el Mesías, Ajá. Ellos no creían en También. Jesús, entonces era dificilísimo hacer esto. Ahora, no nomás confiesas esto y eres salvo, ¿no? O sea, no tampoco estoy diciendo, tienes que hacer un montón de obras, no. Lo que estoy diciendo es que de verdad tienes que creer en Jesús. Sí. Y para que creas en Jesús tienes que saber primero quién es Jesús. O sea, es como, porque puedes decir, yo creo en Jesús. Pero no significa nada si no sabías que Jesús era el Hijo de Dios. O que Jesús vino a la tierra a vivir una vida perfecta para morir por ti. O sea, si dices creo en Jesús, pues creo en el hombre histórico, eso no te da la salvación. Es creer que Jesús es Dios. O como dice aquí, que lo levantó de los muertos, ¿no? Ajá, es como encapsulando todo eso, como que lo voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el que crees que Dios levantó a Jesús de los muertos, incluye todo esto
Ujú. de que Jesús vivió una vida perfecta y que Jesús era quien dijo que era, Sí. Dios, que Él y el Padre eran uno. Entonces, más adelante Pablo dice como que, ¿cómo van a ser salvos si cómo van a creer si nadie les predica? Es como, entonces tiene que haber eso de que saber quién es Jesús. Sí. Para creer en Jesús y confesar esto con tu corazón, tienes que saber quién es Jesús. Sí. Sí, porque puedes decir, oh, sí creo en Jesús, pero verdaderamente sabes quién es Jesús. Entonces, si tú eres nuevo, no sé, y quieres más de esto que es la vida de Jesús, pues verdaderamente, pues, aprende la Biblia, investiga quién es Jesús. No sé, ve a una iglesia o escucha el podcast, lee la Biblia y ora, Dios te va a escuchar. Y, y cuando sepas quién es Jesús verdaderamente, si crees en Jesús, es todo lo que tienes que hacer. Sí. Es bello, es hermoso. Es fácil de alcanzar. Exacto. Literal. Es simple. A veces no nos gusta decir eso la iglesia porque es descontrol, no es una palabra que trae orden, pero es fácil y es simple a estar cerca de Dios. Ujú. O que Dios está cerca de ti. Creo que es Pedro también en Hechos, cuando el Pentecostés y todo eso, en sus predicaciones dice eso de Dios está cerca. Mm. Pablo Wow. también decía Sí. Dios está cerca. Digo, como por qué quisiéramos nosotros alejar el mensaje del evangelio y hacerlo difícil Sí. cuando literalmente Dios se convirtió en hombre, Ujú. haciendo fácil su alcance. Sí, sí, sí. Y nosotros volvemos y queremos alejar y hacer difícil la salvación cuando Dios mismo se convirtió en hombre, haciendo fácil el que conviviéramos con él, el que lo viéramos. ¿Es Ujú. como? Entonces, y eso mucho de eso hablamos en el episodio pasado. Dios está cerca. Sí. Ese es el chiste, Jesús. Y ese es como que lo hermoso del mensaje también, que Dios se hizo alcanzable. Sí. Se hizo alcanzable. Sí, sí, sí. Creo que estos como versículos que leíamos antes, donde decía no es quién sube al cielo y quién baja al cielo, es ese contraste de la ley o los que buscan seguir o obedecer la ley para alcanzar sus salvaciones, buscan hacer todo muy difícil. Pero el evangelio de Cristo Jesús es la salvación está a tu alcance. Wow. Está cerca, es simple y es fácil, ¿no? Sí. Es confesar y creer Sí. en Jesús. Sí. De ahí nace. Y yo estoy seguro que si alguien es nuevo y dice, wow, yo pensaba que tenías que cumplir toda la Biblia para alcanzar el cielo o hacer más cosas buenas que malas. Ujú. No, te digo, las cosas malas que hiciste en tu vida o vas a hacer, Cristo las pagó en la cruz en un sufrimiento. Sí, y eso es descontrol, porque si nos dices eso, la perversión del hombre es, la demonía del hombre es, voy a seguir pecando, ¿no? Pero pues es lo que es. O sea, Ujú. Pero es que esa es la cosa. Tienes la naturaleza de Sí. Cristo, no vas a quererte Ajá. lejos de Cristo. Ujú. Vas a querer estar en una constante relación con Jesús. Creo que con Javi fue donde hablaban de eso, de Sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. wow. Entonces, o sea, Sí, está un poco loco. Y más si un judío ortodoxo lo escucha, es como que por eso te quiero agarrar a piedradas. Es como, o sea, ahorita sí. por la ventana va a entrar un piedra, ¿no? Sí. Pero, o sea, es increíble más que nada. Voy a leer el 10 y para adelante. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aclarar, ¿no? Entonces que un mudo no puede ser salvo. Pues claro que no. O sea, esto está hablando de confesar. O sea, es como de decir algo que crees de verdad. De demostrarlo públicamente, creo que era. Así. Sí. Sí, así es. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Wow. O sea, otra vez a lo mismo, o sea. No es que odio a los judíos porque ya fallaron y los alejé de que ya no son parte del pueblo de Dios. O sea, hablando como si Dios hablara. O sea, o estos porque no, Dios vino a todos. Dios está hablando, en realidad, a lo mejor hace unos días o muchos días quería empezar a entrar a ese pensamiento de que Dios vino por un grupo de personas, pero Dios murió por todos. Que igual, este es un pensamiento muy humano, es jamás tú y yo, o sea, nadie con pensamiento humano va a tener la oportunidad de saber quién fue realmente salvo y quién no fue realmente salvo. O sea, tú y yo no tenemos ese alcance como para decir, llegar al cielo y ese hermano que estaba en el templo todos los domingos no está aquí, no fue salvo. O sea, no. O sea, también como no va por ahí, pero la salvación se pierde y no se pierde. O sea, ¿por qué tanto rollo si tú y yo nunca vamos a saber? Pues, o sea, él perdió su salvación o él, ya ves, está ese tema de... Ajá. O nunca fue salvo. Ajá, o sea, tú y yo nunca nos vamos a enterar de eso. Entonces, este pasaje nos lleva nos guía por el camino correcto de todo aquel. O sea, no se trata de dividir quién sí y quién no. Es tu misión. O sea, nos acordamos que esto era para una iglesia. Tu misión es llevar el mensaje a todos. Y sin distinciones, sin favoritismos, sin nada. Lleva el mensaje a todos. Sí, a todos. Y aquí lo dice, o sea, no, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos. Sí. O sea, y me gusta que le agrega que es rico para con todos los que le invocan. O sea, no es como que... Sí. Sí, o sea, estuviéramos cayendo en el mismo problema que a lo mejor cayeron los escribas y fariseos que querían como monopolizar la palabra de Dios y decir, nomás para nosotros que somos bien educados o que somos bien... Claro que no. O sea, aquí Dios nos está diciendo una y otra vez, es para todo aquel que cree. Sí, y es Dios quien va a ser generoso, pues. O sea, y nos invita, tú debes de ser generoso. No limitar lo que Dios puede hacer. Con su palabra, con su mensaje. Más adelante va a decir eso, de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero pues nuestro mensaje para los que ya lo hemos recibido es llevárselo a todos. Ya que Dios decida con quién y con quién no va a ser misericordioso, ¿no? Que un comentario que leí era, Dios no es menos que justo con nadie, pero sí decide ser más que justo con las personas que Él elige. O sea, al final de cuentas tú y yo, todos merecíamos la muerte. Exacto. Entonces la justicia es esa. Y Dios no puede ser menos justo que eso. O sea, no. Qué injusto porque lo mandó o porque no fue al cielo. No, eso es lo que merecemos. Pero sí, Dios decide ser más que justo. O sea, decide ser con quien ser rico en misericordia. Ajá, porque la misericordia es que te merecías un castigo, pero Dios no lo recibes. Sí. Y la gracia es que no te merecías el favor de Dios, pero lo recibiste. Sí. Por Jesús. Porque recibimos la bendición de que Jesús vivió una vida perfecta, ¿sabes cómo? Y recibimos la misericordia de que Jesús murió por nuestros pecados. Sí. O sea, wow. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no ha oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, lo que dice, o sea, nuestra misión es ir a hablar el evangelio. Sí. O sea, yo hace unos podcasts atrás, episodios atrás, les decía que como, o sea, sí puede haber diferentes puntos de vista. Pero esto no nos debe separar porque al fin y al cabo, si aceptamos a Cristo y somos de Él, somos hermanos y a lo mejor no entendemos ahorita
todo esto, pero algún día en el cielo lo vamos a entender. Algún día, ahorita nuestra misión es hablar del evangelio. Sí. Hablar y hablar del evangelio, no es pelearnos, encerrarnos en un cuarto en la iglesia y estar peleando y peleando. No, hay que gastar esa energía predicando el evangelio. O sea, ¿sabes cómo? No que gastar esa energía. Pues, aquí claramente nos dice, hey, vayan porque es para todos. Sí. Es para todos. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar? O lo que te decía, o sea, ¿cómo vas a invocar a Jesús y decir, yo creo en el Salvador, yo creo en Jesús, si no crees en Él? Ujú. ¿Y cómo vas a creer en Él si no has escuchado en Él? ¿Sabes cómo? Si no sabes quién es Jesús, pues no vas a poder creer. Entonces, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Y lo que sigue, lo voy a decir, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como que, hey, dejen de estar sentados ahí discutiendo por algo que no debe de dividirlos. ¿Es como? Sí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Wow. O sea, Pablo manda esta carta a una iglesia, ¿no? Sí. Que aparentemente tiene este problema de entender como que hay estas dos grupos que se están peleando, ¿no? Entonces, me encanta ese pasaje de cuán hermosos son los pies que los que anuncian la paz, porque te dice lo hermoso de tu llamado, o sea, lo hermoso de entender que Jesús te ha salvado, que Jesús te eligió es que tú puedas llevar ese mensaje a otras partes. Mm. O sea, tu vida va a ser hermosa cuando vayas y lleves el mensaje. No cuando te pelees, ¿no? No cuando uses lo que Dios te ha dado para destruir o para contender, sino a tus pies, o sea, tu propósito en esta tierra, tu llamado en esta tierra es hermoso cuando vas y das el evangelio a otras personas. Dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Entonces, ese es lo valioso de ser cristianos, o lo hermoso de nuestro llamado, y ahora que Dios nos ha abierto los ojos, es que podamos ir y abrir los ojos de alguien más. Que los que hemos sido llenados o reconstruidos, o los que Dios nos ha cambiado, lo hermoso es que ahora tú puedes ir a hacer lo mismo con alguien más. Sí es. Sí es. Sí, es cierto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿No sabes de dónde viene porque Pablo está citando? Es Isaías. No Sí. tengo la cita exacta, Sí. pero a ver, creo que aquí viene el mío. Isaías 52:7. Ah, ok. Y también Dios Okay, en sí. ese capítulo está hablando de la restauración de Israel, ¿no? Wow. Entonces, antes los mensajeros iban a pie y llevaban las buenas noticias de que una guerra se ganó o que había un nuevo rey. Entonces, para nosotros el evangelio significa también lo mismo, ¿no? Sí, una restauración. La guerra se ganó y hay un nuevo rey. Ya, es cierto. Somos libres, ¿no? Israel se la pasaba de cautiverio en cautiverio y nosotros somos libres del pecado. Sí. Somos libres por Jesús y el nuevo rey es Jesús. Jesús ganó. Sí, Jesús ganó. ¿Sabes cómo hoy en día quitaron lo de antes de Cristo y después de Cristo porque los historiadores no les gusta mencionar a Cristo cada vez que tienen que estar hablando acerca de eso? Pero se me hace, le pusieron ahora antes de la era común y después de la era común. Ya lo cambiaron, pues. Hace cuando estaba en la escuela estudiando en ABC, ahí en el centro, me tocó que la maestra ya no decía antes y después de Cristo en mi clase de arte, de historia de arte. Y se me hizo bien como que, oye, pero de todos modos, antes y después de la era común, de todos modos la historia está dividida en un punto de la historia. O sea, ¿qué pasa cuando un niño le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿por qué dicen antes y después de la era común? O porque ahí dividimos la historia.
de la humanidad. En ese punto dividimos la historia de la humanidad. Y el niño, oh, pero ¿Por qué? ¿qué sucedió? Sí. ¿Qué cosa tan grande sucedió que dividió la historia de la humanidad? Sí. Y es como que, oh, pues nació una persona y esta mamá no tiene otra más que hablarle de Jesús, ¿sabes cómo? Sí. O sea, y esta persona, ¿por qué es tan importante? Nació Jesús de Nazaret, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó. ¿Sabes cómo? Le salió el tiro por la culata, como dicen los mexicanos, no ¿no? hay forma de esconderlo, ¿no? Ajá. Pero se me hace bien chilo porque antes, cada vez, en la era medieval, cada vez que había un rey, Ajá. por decir, el rey John estaba. Y el rey John reinó 3 años y murió. Murió en una guerra o en algo, ¿no? Ahora, el rey John murió, ahora lo sustituye su hijo, el rey José, no sé. Okay. El rey José vive hasta 50 años y esos 50 años reina. Ahora sería el año 50 del rey José. Y luego el año que viene sería el año 51 del rey José. Y así, cada rey era como su año. Y luego otra vez, si empezaba otro rey, empezaba del empiezo. El año 1 del rey, etcétera. Okay. Ahora, ahorita estamos en el año 2021. ¿De qué rey? Y nunca no ha cambiado y nunca cambiará. Sí. El año 2021 del rey Jesús. Sí. Porque él vino a establecer su reino y su reino para siempre. Sí. Y ahora, por eso es 2021. ¿Sabías? Sí, porque no hay un cambio de rey ya, ¿no? No, ya no hay y ya no va a haber. Sí. Porque él nunca va a morir. ¿No? Y su reino está establecido para siempre. Claro. Wow. O sea, cuando me di cuenta de eso dije, oh, okay. Y de hecho esa misma maestra de historia creo que nos dijo eso. Y yo como que... Pues sí. Sí, como que decídete, por favor. ¿De qué lado estás? Ya sé. Pero sí está muy chilo ese dato. Estamos en el año 2021 del rey Jesucristo. Sí. Así es. Vamos a continuar. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes. Bueno, vamos a aquí pararnos en... Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, como que ahí está. No, ahí está puesto el evangelio. Crees y eres salvo. Así de fácil. Pero no todos que quieren creer en esto. Sí, y es... creo que otra vez lo leí en comentarios. Cuando hablamos de este tema de salvación y que no es por obras, no es algo que nosotros conseguimos. Incluso cuando se habla de la predestinación, de que ya, no sé, o sea, Dios ya elige personas, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces, nuestro llamado es hablar, ¿no? Lo hemos estado diciendo. Entonces, lo que decían algunos comentaristas es, aun cuando no es algo que nosotros podamos alcanzar, no está peleado con la responsabilidad humana de decidir por creer o no creer. O sea, hay una línea donde choca el libre albedrío y la predestinación, o sea, de algo que ya hay un plan o algo que nosotros respondemos, ¿no? Entonces, normalmente está difícil de entender hasta qué punto, pero no se debe de disminuir la responsabilidad humana que vemos aquí. O sea, no todos obedecieron al evangelio. Exacto. Entonces, creo que aún no llego a esa explicación correcta. Un profesor en una escuela donde estuve me explicó su manera de ver, porque ya ves que está el calvinismo, está los arminianos y todos este tipo de teólogos super pros. Este profe me explicó como su forma de entender la predestinación, y es que Dios
es un Dios eterno, ¿no? O sea, Él no tiene un pasado, un presente y un futuro. Así es. Él lo ve todo. O sea, tú y yo Sí. no lo vamos a entender, ¿no? Tú y yo sí somos temporales. Entendemos que hubo un pasado, tenemos un presente y hay un futuro. Entonces, decía este profesor que la predestinación a veces es más como nosotros lo entendemos. Que estamos hoy aquí y entendemos que Dios desde antes de la fundación del mundo pasado, Dios nos elige. Ujú. Pero Dios como es eterno, o sea, puede ser que el día de hoy, o sea, un servicio, cuando alguien dice, yo acepto a Jesús, en ese momento Dios lo elige. Ujú. Se puede entender así porque Dios es eterno. O sea, Dios no es en algún momento, se está complicado, pero él lo ve todo parejo. Pues. Entonces, en un momento yo lo elijo y para nosotros fue, él levantó la mano y empezó hizo la oración de fe y empezó a vivir diferente. Sí, así. Sí, yo creo que esa idea, o sea, hay argumentos en contra de esa idea. Sí. Pero yo creo que esta idea, yo también llegué a pensarlo y siento que no está peleado con las escrituras. No. Porque es cierto, o sea, no podemos ver a Dios como si fuera otro humano. Porque Dios está fuera del espacio y tiempo. Sí. Dios sabe qué va a pasar, porque Él sabe todas las cosas. Sabe qué va a pasar al final del universo. Sí. En el día que se expanda la fábrica del espacio y tiempo y explote el universo y todo eso al final de la historia. Porque mira, ponte a pensar. Dios juzgó a Jesús por los pecados futuros que aún no sucedían de nosotros. O sea, nosotros estamos en el futuro. Jesús en la cruz está en el pasado. Sí. Todavía no nacíamos nosotros ni pecamos, Sí. pero Dios ya había hecho un juicio en base a los pecados de la humanidad futura. Sí. Y hasta que se acabe la humanidad. Sí. Ahora, no sería tan loco pensar que Dios juzga al humano antes de que haga las cosas. Sí. Porque si Dios ya juzgó a Jesús y lo castigó por los pecados de la humanidad futura, no sería tan loco pensar que Dios juzgó, no en cierta forma, porque no es por obras, Sí. pero Dios juzgó ese momento de que tú sí decidiste creer en Jesús. Ujú. Y por eso te escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí. ¿Sabes cómo? O sea, Dios ya sabía que ibas a decir que sí. No está tan creo que no está peleado con las escrituras. Tampoco, ese ¿no? pensamiento. Dios ya sabía que ibas a creer y decir que sí, por eso fuiste escogido antes de la fundación del mundo. O sea, si yo te digo a ti, te voy a cobrar esa tasa. Te la voy a cobrar porque yo ya calculé todo, calculé el aire, calculé la posición en la que estás sentado y calculé todo y págame porque sé que la vas a quebrar. ¿Sería injusto yo juzgarte por esa tasa que aún no quebras? Claro que sí, porque soy humano y mis cálculos Sí. no son así de perfectos, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces que Dios sepa que tú sí lo vas a aceptar y que por eso te escoja antes de la fundación del mundo, no es injusto que Él te juzgue ese momento, por así decirlo. Y la prueba siendo que Dios ya juzgó a alguien por el futuro de la humanidad hasta el final. Juzgó a Jesús. Sí. Entonces, yo sé que nos metimos mucho en el hoyo del conejo. Puedes en the cortar rock esta the hole. parte. No. Yo pienso que es bueno preguntarte esas cosas. Sí. Pero nunca cuestionar a Dios. No. Hacerle preguntas a Dios, pero nunca decir, me voy a alejar de Dios porque no entiendo. Si no entendemos es porque somos humanos. Dios siempre está bien. Si tú no entiendes, no es que Dios está mal. Es que tú estás... No alcanzas a comprender. O sea, Dios como es todo tiene todo este poder que crea universos con su voz, así de grande también es su sabiduría. Sí, igual, solo para aterrizar donde nos acabamos de meter. el punto es de que... no quería que aplastase el botón, pero lo aplastaste y... Sí, pero el punto es que la responsabilidad de nosotros de creer, no creer, también es importante, pues. O sea, no porque ya... pues si ya hay una lista, ¿no? Como se cree, hay una lista de los que sí, los que no,
Ni siquiera yo no hablo el mensaje y tampoco es, pues igual si yo nunca creo, si nunca hago nada, si a lo mejor ya estoy en la lista, ¿no? Entonces, no, o sea, no se trata de eso tampoco, se trata Sí, no. de la responsabilidad que Ajá, porque tenemos. la gente puede caer en la mentalidad de que, oh, pues, ni modo, no voy a ser salvo, entonces no Sí, puedo hacer nada ajá, para hacer... No, no se trata de eso. es complicado y a lo mejor no lo vamos a entender en esta vida, pero si Dios dice que tenemos libre albedrío, sí tenemos libre albedrío y sí Sí, tenemos responsabilidad, por lo tanto, no por eso voy a salir y, oh, ¿sabes cómo? sí, Entonces, de alguna forma que es muy increíble, coexiste el hecho de que Dios te eligió antes de la fundación del mundo, pero al mismo tiempo sí, tienes libre ajá. albedrío. De No, alguna forma. no deberíamos de llevarlos a chóquense ustedes dos. Tienes que cohabitar Ujú. esas dos cosas a la vez. Sí, y al fin y al cabo, si tú crees en Jesús, ¿por qué te vas a pelear con tu hermano que cree en Jesús? Ujú. Mejor gastas energía en predicar el evangelio. Sí. ¿Sabes cómo? Ujú. Ajá, o sea, es muy complicado. Me gustaría hacer un episodio acerca de Dios y el tiempo, cómo funciona, porque son ondas que me he metido como desde los 14 años, de que es mi pasatiempo favorito hablar con amigos acerca del tiempo Ujú. y Dios, cómo funcionan. Y me gustaría hacer un episodio acerca de eso, pero más a futuro a lo mejor voy a perder a todos mis suscriptores Yo por sí lo esas miraría. ondeadas. Yo sí lo miraría. Gracias, gracias. Lo voy a hacer para que tú lo mires. Ok. Eh, nos quedamos en el 17, ¿verdad? Ya me lo terminamos. Sí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y aquí está un poco de lo que está diciendo el pastor Obed en el episodio pasado. Como Dios vino a escoger a lo vil y despreciable de este mundo. No como Pablo a lo mejor estaba diciendo en su deseo humano, yo moriría por aquellos que amo. Ujú. Pero Jesús murió por aquellos que eran sus enemigos. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, aquí está diciendo un poco de eso. O sea, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. O sea, pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente. ¿Sí, no? Resueltamente. Sí. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. ¡Wow! 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 ¡Qué hermoso! A nosotros que estábamos perdidos, o sea, Tú que y no yo. merecíamos, ¿sí? Tú y yo estábamos ahí, ¿no? Entre ese pueblo que no estábamos, no sé si decirlo así, pero no, pero somos el pueblo que no éramos su pueblo, o sea, no somos Sí, los judíos y literal él nos buscó. sí. O sea, cada quien a lo mejor en diferentes tiempos llegamos a tener este encuentro personal, como Pablo lo tuvo él creía que estaba haciendo lo correcto toda su vida. Y en algún momento Dios lo interrumpe, o sea, Jesús se le aparece Mm, y, y se dio cuenta, en realidad no lo estaba buscando. Como dices, ¿cómo se dice? Pateando el aguijón, o sea, dando cosas contra el aguijón. mm. O sea, no lo estaba buscando, de hecho estaba en contra de él. Y nosotros somos esas personas, o sea, no lo estábamos buscando y él vino y nos interrumpe la vida. Sí, Entonces, es el mensaje en sí, ¿no? sí. O sea, otra vez que ir a ver a Jesús. Sí. Jesús vino por los enfermos. Vino por las personas que nadie se quiere juntar con esas personas. Vino por aquellas personas que son los rechazados en la sociedad. Vino por esas personas que cuando Dios no daba cuando las personas no daban nada por ti, Dios lo dio todo por ti. Y siento que es parte del mensaje. Pablo nos está diciendo una y otra vez como que
no solamente no estabas bien con Dios, sino eras enemigo de Dios. Estabas perdido como Mefiboset. O sea, Sí. como Mefiboset era una persona que estaba en una posición mal. O sea, estaba lisiado, no podía caminar. Y viene los siervos del rey David y lo traen al trono. Y a lo mejor Mefiboset dice, pues ya llegó mi hora. Como Dios me llamó a hablar. A lo mejor ya llegó mi hora, Dios me va a castigar, Dios me va a odiar, Dios me va a hacer ha llegado mi fin. Pero de repente Dios nos dice, no, siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa, aunque estabas defenso contra mí y yo tuviera que matarte a ti, como David a Mefiboset, Dios le dice a Mefiboset, siéntate a la mesa. Y hace una relación y todo lo hizo Jesús eso. Sí, y aplicándolo a nuestros tiempos, esto es relevante que nosotros tengamos esta actitud de no porque veamos personas que el día de hoy se ven muy alejados o que el día de hoy se ven, te digo, ahorita hay ciertos focos, hay ciertos grupos que si tú los ves son enemigos de Dios. O sea, no necesitas investigarlos. Ellos públicamente están diciendo, yo estoy en contra de lo que Dios enseña, de lo que Dios dice, de todo lo que va a la fe del cristianismo, ¿no? Pero aun cuando se ven así, tenemos que entender este pasaje de, hey, Dios encontró a gente que no lo buscaba. O sea, estoy para la gente que es mi enemiga, para ellos estoy. Wow. Tu posición como cristiano, como persona que ya es salva, miras como decías, a todo lo que el cristianismo considera menospreciado. Porque tú y yo ya, no sé, o sea, a veces tenemos esta postura de todas esas personas ya... Exacto, o sea, como hoy en día, y lo voy a decir, hoy en día, sí. como pues las personas estas que se sienten que son mujeres y son hombres, ¿no? Ajá. O los homosexuales, pues, a lo mejor quieren estos ciertos derechos y los cristianos se levantan agresivamente a atacarlos. Yo no estoy diciendo que el homosexualismo esté bien o que la Biblia dice que está bien. No estoy diciendo eso. La Biblia dice que no. Pero déjame decirte, la Biblia lo mira como cualquier otro pecado. Como la pornografía. Lo mira como cualquier otro pecado, robar, como matar. Incluso estar hablando mentiras de tu prójimo. El chisme. El chisme. Las personas chismosas serían exactamente lo mismo. Entonces, dude, vato, Dios vino por esas personas. Dios ama a esas personas. Dios no ama sus actos, pero Dios quiere darles su nueva naturaleza para que tengan la naturaleza de Cristo. Sí. Entonces, no tenemos que tomar de esta... Nuestra misión es tener amor hacia esas personas. Como dice Vico C, darle un abrazo al que esté muriendo de SIDA. No sé si lo conoces a Vico C. Sí, un rapero. Sí. Nuestra misión es dar amor. Sí. Y aceptar a aquellos que eran los raros de la película, los enfermos, como Cristo lo hizo. Y segundo, traerles el mensaje de las buenas nuevas. Oye, tu naturaleza es enemigo de Dios. No estás bien con Dios, pero espérate, no tienes que hacer nada más que creer en Cristo Jesús para que Él te dé su naturaleza y que seas salvo. Esa es nuestra misión, esas dos cosas. Amar al prójimo y amar a Dios con todas nuestras fuerzas. O siempre hay algo con lo que personalmente luché y creo que es algo que comúnmente se lucha, es cuando le decimos a la gente acércate a Dios, manejamos la idea de que el hombre, o sea, tú y yo, somos los que iniciamos este acercamiento hacia Dios. Y este pasaje a mí me viene a decir todo lo contrario. Dios ya te está buscando. Yeah. Creo que es Juan, en una de sus cartas también dice, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado primero. En el Cristo los amó. Él nos amó primero. Sí. Entonces, la invitación para la iglesia en ese momento, y lo tomo para mí personalmente ahorita que estaba estudiando, es tu misión es
vas y les hablas primero del evangelio, de las buenas noticias, y ya en el camino vemos qué pasa, ¿no? O sea, ya en el camino vemos qué sucede con las vidas de esas personas que ahorita, hoy por hoy, no están buscando a Dios. Ya. Y ese, a veces es ese conflicto de no, primero cuando le decimos, ven a la iglesia a alguien, es, primero déjame arreglo mis cosas, primero déjame arreglo mis cosas así, o mis vicios, o déjame arreglo yo primero y después vengo a buscar a Dios. Y está esa idea muy generalizada dentro de la cultura, al menos donde yo vivo, he escuchado varias veces eso. Deja primero me arreglo. O sea, porque se sienten demasiado sucios. Sí, pero no, tú vas a Jesús, a la iglesia, para que Él te arregle. Sí. Tú no tienes que hacer nada. Ajá. Exacto. Y es esta... O sea, si algo tendríamos que trabajar es... No fomentes esa idea de... Primero tienes que bajarle a tu rollo para después venir. No, nosotros llevamos la gracia escandalosa que Jesús nos ofreció y vemos, como vemos aquí, no todos van a oír, no todos van a creer. Pero los que sí. Pero los que sí, es a través de la gracia. Sí, los que sí vayan, Dios se encarga de lo demás. Sí. Entonces, eso a mí es algo que me vuela la cabeza. Y es algo que como que hace que mi corazón arda, como decía el profeta. Bro, tú no estás encargado de ver quién sí y quién no. Quién sí puede acercarse y quién no puede acercarse. Tú llevas el mensaje. No sé, ahí está esta palabra muy old school, pero tiras la red, ¿no? Tiras la red y el pescado va a entrar. Tú no sabes cuál. Así es. Así es. Y como dice la Biblia, Dios da el crecimiento. Sí. Sí. Vamos a terminar con el 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contrario. Wow. Y contradictor, no sé qué versión es esta, pero dice, men, qué triste. Perdón, contradictor. Sí. Mi dislexia ahí trabajando. Qué triste, men, ser ese pueblo. Sí, o sea, lo que está diciendo son estas dos ideas. Sí, Dios para todos, pero va a haber estas personas que simplemente no quieren. O no creen o no quieren. ¿Sabes cómo? Pero sí es para todos. Porque incluso y todo aquel que cree. A los rebeldes y a los contradictores, Dios les extendió sus brazos y su ayuda. Así es. Incluso a ellos. Sí, eso es para todos. Wow. Sammy, gracias por venir a mi casa. Ha estado bien chido. Cuando quieras venir otra vez a grabar otro podcast. Fuera de cámara también. Tú invítame y yo vengo. No sé cuánto tiempo nos comimos. Espero que no mucho. No, está bien, está bien. Ya más o menos están alargando estos episodios, perdón. ¿Cuánto tiempo es? 1:17. Está bien. ¿Sí? Sí. ¿Lo normal cuánto es? 1. ¿1? Sí, 1 hora. Ok. ¿Qué te voy a decir? Gracias por venir, bro. Ha sido de bendición para Espero el que podcast. Sí. Espero que sí. Para mí lo ha sido. ¿Qué te voy a decir? Pues antes de despedirnos, ¿quieres hacer plug algún proyecto que estés haciendo? O a lo mejor tu iglesia. Juventud Pajiel. Okay. Juventud Pajiel lo pueden buscar. Vamos a tener una conferencia el 16. Pero no sé, esto ya va a salir después, ¿no? Ok. Entonces, Juventud Pajiel lo puedes buscar en Instagram o en Facebook. Y es un grupo de jóvenes. Okay. Estamos haciendo la lucha. Ok, qué chulo. ¿Tus redes? ¿Quieres dar tus redes? Para Spotify, ahí van a aparecer en YouTube. ¿Cuál es? Es Samuel-Sent en Instagram y Samuel Navarro en Facebook. Ok. Creo que nomás. Tengo eso. Ok, bro. Gracias. ¿Quisieras aterrizar con algo del mensaje? Con algo que se lleve la gente. Dios está cerca de ti. No importa si has estado lejos. No importa si ya has estado dentro de un contexto de iglesia. Porque están los que nunca han estado en una iglesia y tienen miedo a venir. Y están los que hemos estado aquí en la iglesia y de alguna u otra forma nos hemos alejado. Dios siempre está cerca. Siempre está al alcance. La gracia se extiende más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Entonces,
si estabas esperando una señal, es esa. Ya. Siempre puedes regresar. Así es. Y ya. Creo que estos capítulos me hablan de eso. Ya. Por mi parte sería todo. Me pueden encontrar en Instagram como JorgeIB-33. Lo más importante, sigan a Jesús en Instagram, YouTube, Spotify, en todas partes. Y si me quieren apoyar en el Patreon, ahí está también. Va a estar en el link Patreon. También lo pueden encontrar como en Jesús. Si nos apoyan con $15 para arriba o $15, les llega cada 3 meses, les llega merch como camisetas. Pero la buena noticia es que si no tienes tu economía como para estar apoyando el proyecto para que se hagan nuevos episodios, pero si quieres merch, ya hay una nueva página que abrí que se llama Redbubble. No es mía, es una página que trabaja con varios creadores. Entonces ahí va a haber merch, tazas, lo que quieras comprar una vez y si no tienes para apoyar en Patreon. Y eso sería todo. Igual si no me puedes apoyar en Patreon, con un like, un comentario, compartiéndolo, apoyas un montón, la verdad. Pero con lo que más me puedes apoyar es con tus oraciones. La verdad, con eso me apoyas más que todas las cosas pasadas que mencioné. Por favor, ora por este proyecto. Y eso sería todo. Esto fue el episodio número 14 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús. Bye. Dios te bendiga. Gracias por ver. Adiós. Bye.